Lunes de Mina es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Achón, renova tu mundo. Banco Continental. Responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Jam LED Full HD. Más tecnología. Representa y distribuye Globo SA. Con los auspicios de Apelsin C Vitamin, calidad Fapasa, líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y rodados, carga para toda la vida. Esta noche en Lunes de Mina, el caso del ex cura Carlos Ibáñez. Son varias las interrogantes que se tejen en torno al caso del cura Carlos Ibáñez, acusado de abusar de niños en Argentina y que habría permanecido oculto en Paraguay con ayuda de la alta jerarquía de la iglesia. ¿Qué autoridades de la iglesia local sabían de los antecedentes del padre Carlos Ibáñez? Lo develamos en este segundo programa del especial Iglesia Oscura en Lunes de Mina. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, como siempre, vestida por Tinola Borbón. Obviamente, como tuvimos que grabar el programa el miércoles pasado, este programa fue grabado el miércoles pasado, estoy con la misma ropa del miércoles porque queríamos hacer 2 programas en uno. Así es que por eso estamos todos vestidos iguales y todo, para no mentirles. Como siempre, ya sabes, vestida por Tinola. Si quieres consultar con ella, puedes hacerlo al 021 52 50 60. Y peinada y maquillada por Joseph, el imperio de la belleza. Casa central en la avenida Fernando del Amor, ahí al costado de la terminal de ómnibus. Bueno, ya sabes que Victoria Joyas está en Luque. Acá está, fíjense qué preciosas las joyas de Victoria. Acá está, en Luque, la casa ya tradicional. Podemos mostrar el chin chin. Todo hacia acá también el colgante. Un pin, abrime un poco más. Ahí está, chin chin. Muy linda. Ya sabes que Victoria Joyas en Luque, donde queda en la avenida General Aquino, frente a la plaza de Luque. Bueno, y en Asunción, en Senador Long 562, entre Bertoni y Lilio. Victoria Joyas en el Facebook, puedes visitar también. Y como siempre, la nueva máscara de Revlon, que ya sabes que te recomiendo, es una completa revolución, porque proporciona el look que deseas. Revlon ha creado 5 nuevas y únicas combinaciones de máscaras con cepillos que otorgan diferentes beneficios como volumen, longitud, definición, ultra volumen y el elixir de las máscaras. La nueva Ultimate All-in-One máscara, que te brinda 5 beneficios en un solo producto. En la Revlon Máscara Collection tiene lo que vos necesitas. Bueno, empezamos con la persona que habló menos en el programa anterior. Si quieres ver la parte 1 de este tema, podés entrar en la página de Red Guaraní TV y ahí buscás el programa de Mina del miércoles pasado, o en la página también de Radio 1000, puedes entrar en Radio 1000 AM y también buscas el programa de miércoles de Mina y vas a poder ver la primera parte de esta segunda parte que hoy lo hacemos hoy lunes. Bueno, hermano Antonio Franco, ex cura. A ver, contame, ¿cómo es que vos te relacionás con el personaje Carlos Ibáñez? ¿Cómo empieza tu relacionamiento? A ver, vos vivías... ¿Dónde? ¿Unos vecinos? ¿Cómo fue? A través de unos amigos sí. que vivían en el piso de arriba del cuartel de las Marías donde él vivía. Sí. Eran unos amigos míos, sí. el cual yo visito de vez en cuando sí. y me hablan de que en el piso de abajo, en el quinto piso, hay un cura. Ajá. Entonces, bueno, me lo presentan. Sí. Y ahí lo conozco a su mamá, conozco a él y conozco a ¿A su mamá? ¿A la mamá de quién? La mamá de Carlos. Ah, ¿vivía con él? Vive con él, o vivía con él. Estábamos 6 meses aquí, 6 meses con la hija en Argentina. Entiendo. Entonces nos relacionamos de esa forma sí. y ahí le conozco. Luego, en el 2014, me decías. En 2014 recibimos un anónimo
donde vienen todas esas documentaciones que están, los títulos, los recortes para hacer el collage, todas esas cosas. Esto que se mostró en la investigación de la Nación. Eso y mucho más. Que vos me llevaste a la radio, todo el dossier también, sí. Por eso yo hago este programa. Pero ahí en la pausa me dicen que ustedes no le conocen. Yo pensé que él también fue el que les llevó a ustedes. No, nos estamos enterando de que él también tenía los documentos y comentar justo al respecto. Nosotros recibimos un sobre cerrado anónimo con los documentos y la investigación arranca con títulos falsos. Un docente que estaba enseñando con títulos falsos era la denuncia. Cuando nos ponemos a ver quién es esta persona, ahí se desencadena todo el personaje. Todo el personaje, que era mucho más fuerte. Exacto. Bueno, ahí entonces vos empezás a hacer la investigación. Empezamos a mirar porque nos asustamos un poco, ¿no? Es decir, conocer a una persona, buena persona y demás, y de pronto te encuentras esto, no te puedes tampoco dejar llevar por lo que ha llegado. Claro, empiezas puede ser falso. Preguntamos a la diócesis de San Lorenzo si esta persona estaba incardinada o no. Me dicen que no. A través de un sacerdote amigo y demás, pregunto y demás, y al final me entero que no estaba incardinado porque tenía problemas legales con la justicia en Argentina. Sí. Pero no me dicen cuál es el problema. Llamo a la arquidiócesis para preguntar si este sacerdote está incardinado en la arquidiócesis y me dicen que no. Me dicen que llame al arzobispado, a la oficina al lado de la catedral, para ver si está incardinado en libros anteriores. Sí. Y también me dicen que no está incardinado. Entonces ahí empieza mi duda de saber si esta persona está incardinada en algún sitio o está, de hecho ya no está habilitado para celebrar misa ni sacramentos en San Lorenzo, que él era el capellán de las Hermanas del Próbolo, ni en la arquidiócesis. Creo que la parroquia de San Miguel pertenece a Luque y es de la arquidiócesis, de la diócesis de San Lorenzo. Con todos estos elementos, a ver, ¿cuándo vos llegás a todos estos elementos, yo informo a una persona, le pregunto, porque intento llamar al arzobispado para hablar con el vicario. Nunca hay forma. Le escribimos una nota y nos dice que vayamos por la arquidiócesis, por el obispado, para hacer una denuncia por escrito con número de cédula. Bueno. ¿Quién te dijo esto? El vicario general. ¿Quién era el vicario general? El vicario general es Oscar. ¿Hace cuánto que hiciste que te fuiste? Eso fue en el 2015 ya, 2015. Primero, porque esto recibimos a finales del 14 más o menos. En el 2015. A finales del 14 yo también hablé en Radio Cáritas con el director de Cáritas. Ah, le llevaste todos estos documentos. Le presenté, le dije, mira, esto hay, no tengo certeza, yo no sé por dónde voy a empezar, todas estas cosas y demás. Ah, fuimos, le llevaste al director de Cáritas. 4 personas, 3 personas a hablar con él. Entonces él dijo, mira, yo no sé, la solución es que hables con el arzobispo o vayas con el vicario, con el arzobispo. Yo le dije, mira, el vicario no lo conseguimos y con el arzobispo he llamado 2 veces y nunca me dan cita para hablar con él. ¿Quién era el director de Radio Cáritas en ese entonces? Jorge Bazán. Ah, el mismo de ahora. El mismo de ahora. Entonces yo me fui al arzobispo, al nuncio directamente. ¿Fuiste al nuncio? Sí. En el 2015, a finales del 2015, en diciembre, yo me fui al nuncio con ese mismo dossier que yo te traje a ti. Me fui a él y le informé. Él dijo que tenía nociones de que ya le habían dicho hacía un tiempo, que le habían hablado de él, pero que él se había informado al arzobispo, al vicario y esto, y que no le conocían. Y yo le dije, monseñor, perdóneme, pero le están mintiendo. Y sigo diciendo porque se está mintiendo. Sí. En el 2015, el nuncio sabe de este dossier. El nuncio llama al arzobispo. El nuncio llama a monseñor Adalberto, delante mía. Y ellos le dicen que no le conocen. Entonces, el nuncio se informa y en enero, antes de que el nuncio viaje a Roma, me llama por teléfono. Esto estamos hablando ya de 2016, entonces. 2016. Sí. Me llama por teléfono y me dice que el caso es muy grave, que se ha informado
del obispo de Villa María y que sí tiene una suspensión ad divini. Entonces, y que hay involucrados, palabras textuales del nuncio, hay involucrados curas y obispos en este tema. Por lo cual, él no puede tomar una decisión, se va a Roma, va a estar con el Santo Padre, le va a informar al Santo Padre y él le va a decir qué hacer con este tema. Esto fue en enero del 2016. El nuncio vuelve... ¿Y lo ustedes publican en? Marzo de este año. Después de esto, el nuncio viene el 3 de febrero. No me llama, me dijo que me iba a llamar, no me llama. Y en marzo yo voy a visitarle a él. Otra vez. Otra vez. A decirle qué estaba pasando. ¿Y cuando eso todavía no se había publicado lo de...? No se había publicado todavía. Entonces, insiste en que tanto el arzobispo como el vicario, como Adalberto, como Monseñor Robledo, dice que no le conocen. Y mienten. Porque Monseñor Robledo dice que le conoció en el 2009 y que le echó de Radio María. Radio María tenía programa. Y tenía un programa. Tenía un programa. O sea que sí le tenía que conocer luego. Y yo escuché. O sea que mintió el nuncio entonces también. No, o le mintieron a él, no lo sé. O le mintieron a él. O le mintieron a él. Y de Silvero dijo que Carlos estuvo en la Católica como laico 2 años. Entonces no puede decir ahí en ese programa que estuvo un tiempo y no le dio tiempo a los títulos. No es cierto, porque eso lo he escuchado yo. Y a nosotros nos informó Alberto Martínez que no sé si es una encardinación o no, pero él lo pone en el Antonio Próbolo para que haga misa y confiese a las hermanitas de ese lugar. Sí. A pedido del obispo de Villa María. ¿Y eso? Bueno, pero ahí en esa última visita entonces al nuncio, que es en marzo, ¿verdad? Sí. Te dice que nadie lo conoce, le sigue sin nadie le conoce, sigue insistiendo, incluso llama al arzobispo delante mía. Monseñor Valenzuela estaba en Paraguarí, y le dice que pase por la nunciatura porque tiene que traerle noticias de Carlos Ibáñez. Eso lo dijo delante mía. Y dice que no. Y después, una segunda llamada telefónica, el nuncio me invita a que vaya de nuevo y me dice que nadie le conoce y demás. Y digo, bueno, entonces le están mintiendo, porque yo sé que Monseñor Adalberto le conoce, yo sé que él ha estado en San Lorenzo, yo sé que está celebrando y aparte de Anuncio, que es la máxima autoridad, ¿a quién más autoridad de la Iglesia viste? A esos, digamos. A esos dos, al nuncio solo, y hasta ese momento. Ajá. Después de esto, el nuncio... No, y también le dijiste al director de Cáritas ya en el 2014 sí, que le llevaste y al vicario. Y al vicario. Y el nuncio llama a Monseñor Valenzuela a decirle que le tiene que dar información. Y él me dice a mí textualmente que no le dan información y que nadie le conoce. Y le dije, Monseñor, le están engañando. Alguien está mintiendo aquí. ¿O el nuncio te estaba engañando a vos también? Pues el nuncio me estaba engañando a mí. Entonces yo ya lo dejé. ¿No? Dejé todo. Antes de que salga la publicación de La Nación, el señor arzobispo me llama. ¿El arzobispo actual? Sí, Valenzuela. Bueno, antes de que salga la publicidad, de que le llegue a ustedes la información, yo le consulto al nuncio y le digo, Monseñor, ¿se está haciendo algo sobre este tema? Y me dice, no, es que la prensa se va a informar de esto. Y me dijo textualmente, dale la información a la prensa, porque el que va a quedar más es el arzobispo, que es el que no está haciendo nada, porque yo ya se lo he dicho. Es por lo que no entiendo que luego el nuncio se embarra inútilmente con Corbalán en esa rueda de prensa, con todas esas historias, cuando él sabía perfectamente y hubiera quedado como un señor diciendo, yo he dado la orden. Claro. ¿En qué año sabía el nuncio? Él se enteró en el 14. Hace 2 años. 2014. Sí. A finales del 14 se enteró, pero no hizo, o dijo que se había informado y que le habían dicho que nadie le conocía. Y se quedó ahí. ¿Y las pero de después la vuelve él otra vez a insistir. Pero yo vuelvo a insistir en el 2015. Él en realidad, el nuncio, la primera, y quiero que escuchemos, la primera versión la recibe del
director de Cáritas, Cáritas. porque vos te habías ido a llevarle. A ver, vamos a escuchar, porque yo le hice una entrevista al director de Cáritas en Radio 1000, que nos decía lo siguiente. A ver, vamos a escuchar, por favor, al director actual de Radio Cáritas, Jorge Bazán, sobre este tema. Recibí a 3 personas en el año 2014, quienes me relataron los hechos que hoy son de público conocimiento. En diciembre del 2014 fui a visitar al nuncio, es una visita de cortesía que yo realizo por mi cuenta cada fin de año, como para saludarle por las fiestas de Navidad, lógico, Año Nuevo, llevarle algún tipo de souvenir de la emisora, qué sé yo. Sí. Y entre las conversaciones que tuvimos, Sí. porque yo no me fui para hablarle de ese tema, entre las conversaciones que tuvimos, le menciono el caso de esta persona con su nombre, con su apellido, Sí. y que me preocupaba profundamente porque seguía ejerciendo el ministerio sacerdotal en la arquidiócesis. ¿En dónde seguía ejerciendo el ministerio? Y me indicaron que en parroquia Tres Reyes y en otra, creo que era Goretti, ¿verdad? Lo que recuerdo de los Sí. de los folletos que me mostraron los que primeramente me trajeron este tema, ¿verdad? Sí. Yo le comenté verbal y oralmente, porque yo tampoco tenía El documento, los documentos, el dossier, claro. Él registró quizás en su memoria el nombre que yo le di, y unos días después me dijo que nadie lo conocía, ¿verdad? Del 2014. Ah, te volvió a llamar el nuncio para decirte esto. Sí. Sí, yo creo que tomó en cuenta lo que yo le dije y le retornó la llamada, creo que era unos días ya antes de Año Nuevo, pasada la Navidad. Sí. Y me dijo que no lo conocían y bueno, yo me disculpé, ¿verdad? Yo le dije... A mí me trajeron esta denuncia y yo hice lo que correspondía, comunicar, digamos. Sí. Ese mismo comentario al que yo le había hecho, te repito, en forma verbal, no pude haberle hecho ninguna... ¿En base a qué iba a hacer una denuncia así? Claro. Si no tenía ningún elemento, ¿verdad? Así es. Ese mismo comentario yo le había realizado al nuncio apostólico en el 23 de diciembre del año 2014. Él te contesta diciendo que no lo conocen, ¿verdad? Y después... No, en ese momento él... No, ahí te contesta luego, te digo, te contesta unos días después. Luego sí. En ese momento entiendo que toma registro en su mente quizás, y entiendo también que habrá conversado con las personas que él creía que con quienes debía conversar, y me llama y me dice que esta persona no lo conocen. Estuve averiguando, no es así. Y entonces yo le dije, discúlpenme si he levantado un falso testimonio en contra de alguien, quiero que me perdonen, le dije, pero para mí eran muy contundentes las muestras y las documentaciones que me habían traído. Yo no me quedé tanto en el tema de los títulos falsos, ni en el ejercicio de la profesión y todo eso, ¿verdad? Yo más me fijé en el caso de abuso de menores, porque si seguía ejerciendo el ministerio sacerdotal por acá, yo veía peligro en esos menores que estaban en esas respectivas comunidades, ¿verdad? Exacto. Bueno, parte de la larga entrevista que ustedes también la pueden escuchar en Radio 1000, me pareció muy coherente, se fue como a visitarlo, como regularmente dice, le visitan a los nuncios, en este caso al nuncio, y le comentó el caso porque ya lo había visitado el señor Antonio, ¿verdad? Luego de la pausa continuamos con más materiales. Esto ya no tiene que ver con la investigación, digamos, de la Nación, pero forma parte, digamos, de todo esto que ha salido a luz gracias a la Nación. Y gracias a Antonio, ¿verdad? Bueno, en Achón ya sabes que te ayudan a crear tu mundo de manera rápida y sencilla, definiendo contigo tonos, texturas y accesorios. Achón te espera. ¿Dónde? En la avenida Mariscal López, esquina Meterio Miranda. También podés comunicarte a través de él. Anota 607-999 y deja que Achón te ayude a crear tu mundo.
Bueno, la loteadora inmobiliaria celebra su aniversario con la promo 56 años y muchos motivos para viajar. Todos los clientes con cuotas al día y adelantadas participan automáticamente del sorteo de 4 paquetes para 2 personas a Foz de Iguazú, con un tour a la represa de Itaipú, a las cataratas del Iguazú y al Parque de las Aves, y con un alojamiento en el Viale Tower Hotel. La promo es válida hasta el 11 de julio y la fecha del sorteo es el 15 de julio. Ingresá a la fanpage y entérate de cómo podés acreditarte más cupones para ganar esta experiencia. Consulta las bases y condiciones al 443-600. La loteadora inmobiliaria, tu inversión más inteligente y segura en la vida. Pausa y enseguida continuamos. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Disfruta de la red 4G LTE más grande y poderosa del país. Aprovecha las ofertas exclusivas de la Gran Feria Tigo en la Expo Mariano Rocalonso. Los mejores smartphones con grandes descuentos. Ofertas exclusivas en la Expo del 2 al 17 de julio. Una razón más para que elijas Tigo. Conmigo, lo que ves es lo que tienes. Y yo espero lo mismo de mi mascara. Ahora, Revlon presenta una colección de mascaras para que logres el look que deseas fácilmente. Así que puedes elegir entre ultra volumen, super alargamiento, volumen y alargamiento máximo, definición dramática o el Ultimate All-in-One. La elección es tuya. Elige amor. Una revolución en mascara. Revlon. Love is on. ¿Jasmine? ¡Hey, hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Dame un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Venga a Guazú Residencial, calle 14, a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado, con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Carga para toda la vida con la promo de Barcos y Rodados. Cada 100.000 guaraníes en combustibles recibís un cupón para ganar cientos de espectaculares premios. Pero además podés ser uno de los 2 ganadores que van a cargar combustible gratis de por vida. Escuchaste bien, combustible gratis de por vida. Carga para toda la vida en Barcos y Rodados. Lo último en tecnología visual, el más fino del mercado, está a tu alcance. Jam LED Full HD, 1920 x 1080 píxeles, HDMI USB. Jam, más tecnología. Representa y distribuye Globo S.A. Hoy puede ser un gran día
Plantéatelo así. Bueno, ya sabés que si pensás en construir, Mateco es la solución. Stock permanente de cemento, varilla, arena, piedra, productos cerámicos, con calidad y cantidad garantizadas en todos los productos para tu obra. Además, alquiler de equipos, grúas, contenedores, etc. Desde el cimiento hasta el techo, Mateco la solución. Encontrás todo en un solo lugar, Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono 501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizadas. Bueno, en relación a esto que nos dice Antonio, ¿verdad? Que se fue, habló con el nuncio. Quería decirme algo, Julio, por favor. Sí, sobre el mismo tema. En realidad, a mí me parece que lo que se está poniendo acá pone en una situación delicada a todo el proceso luego, al proceso de investigación. Porque escuchando las declaraciones del arzobispo, el monseñor Valenzuela, en realidad es inaceptable la información que él da de caracterizar de inocentada. No se puede decir inocentada a un grave hecho de irresponsabilidad que implica, digamos, el manejo de una situación tan delicada como el delito deleznable del abuso de menores, por un lado. Por otro lado, el propio nuncio, tenía conocimiento en diciembre del 2014, de acuerdo a las declaraciones del director de Radio Cáritas, de acuerdo a la información que nos está dando el hermano Antonio. Entonces, ¿por qué digo que es delicada la situación? Porque esta comisión tendría que investigar también al propio nuncio. ¿Por qué el nuncio ya no tomó medidas de esta situación? Y tendría que investigar también al propio arzobispo a instancias de quien se abre, digamos, la posibilidad de esta comisión. Ahora, entonces es delicada la situación. En relación al nuncio, ustedes fueron con el director de Radio Cáritas, inclusive, y los sindicalistas a visitar al nuncio sobre este caso, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo fueron? Más o menos. Hace como 15 días aproximadamente. Hace 15 días. Sí. Y justamente a fin de constatar esta situación, porque nos parecía muy grave. Nosotros nos enteramos de esto, tomamos conocimiento a través del hermano Antonio. Y la investigación de la Nación. Claro, todo parte de la base de la investigación de los compañeros de la Nación. Y ahí nos tomamos conocimiento de que el nuncio había recibido la información en diciembre del 2014. Entonces, pedimos una entrevista con el nuncio. Los sindicalistas, porque entre otras cosas veníamos también queriendo hablar con él sobre conflictos que tenemos dentro de la Universidad Católica y que queríamos que intermedie. Pero abordamos el tema y efectivamente en esa reunión el señor Jorge Bazán reafirma, digamos, la información frente al al nuncio apostólico de que él le había pasado esa información. Si bien es cierto, no le había arrimado las documentaciones porque eso no se las entregaron, entonces, pero sí reafirmó en presencia del nuncio, el nuncio asiente eso y también dice, sí, pero no se me entregó la documentación referida al problema que se presenta, ¿verdad? Bueno, acá, entre medio, digamos, o sea, se reúnen los sindicalistas, se va a traer el director de Radio Cáritas, porque acá, digamos, es muy grave todo esto. Yo quiero que hilemos fino, ¿verdad? Porque aparte de ser grave que haya un pedófilo, pederasta metido en la iglesia, un cura falso, porque ya no era más cura, aparte de que profesor falso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, es cura hasta ahora, pero te quiero decir que estaba prohibido, inhabilitado, no sé cómo se llama el término real, ¿verdad? Acá hay gente que dice que una autoridad hoy importante de la iglesia, como es el padre Narciso Velázquez, sí sabía, él dice que no se acuerda, y el nuncio también sabía, digamos, ¿verdad? Y sabía también el arzobispo, y sabía, o sea que varias autoridades de la iglesia sabían. Entonces, de verdad, a mí me es doblemente grave, sinceramente doblemente grave. Y yo quiero que escuchen lo que el audio de Canal 13, ¿cómo se llama? Santi González, cuando se baja, después quiero hablar con ustedes, se prohíbe o no sé cómo miércoles llamarle, que ustedes sigan con la investigación en La Nación. Se suspende, se censura y no se sigue publicando en La Nación escrita, ¿verdad?
Entonces ahí Santi González le hace una entrevista al nuncio, ¿verdad? Y le dice lo siguiente, a ver. Yo conociendo que el director y la propiedad son de la nación, que la dirección, que la propiedad era de las Cartes, me refería a ella diciendo, yo quiero hablar con ustedes, el director, para aclarar y pretender que digan claramente que hay la grabación, la transcripción de lo que yo digo en la rueda de prensa del sábado, que yo conocí el dossier solo en Navidad y no desde un año. Por lo tanto, fue una conversación así muy amable y ellos inmediatamente han comprendido la dificultad del caso y como ven el resultado es la publicación que hicieron a página 5 de La Nación del 25 de abril. Usted lo que pidió es una ampliación de su declaración tal cual la hizo en conferencia. Yo quería que ellos pusieran, como habían escrito en primera página, que yo había dicho desde un año, que yo nunca he pronunciado esta frase. Y ellos lo han aclarado en primera página a página 5. Ahora nosotros damos otra declaración para aclarar bien lo que hemos conversado con usted en este momento. Monseñor, el momento en el que conversó, ¿es cierto que usted le dijo, como ayer se denunció a través de uno de los medios de Cartes, la 970, es cierto que usted le dijo a Sara Cartes que estaba bajo el riesgo de perder su carrera si ellos no suspendían la publicación? Nunca he pronunciado esta palabra. Yo he dicho que ustedes, escribiendo que yo estaba conocimiento desde un año, ustedes me dañan moralmente porque me hacen pasar para uno que protege los abusos. Y yo no acepto esto. Usted me daña moralmente. Yo nunca he hablado de carrera y no tengo una carrera. ¿Usted recibió la llamada del Papa Francisco o alguna autoridad del Vaticano? Yo estoy en contacto. No recibí llamadas, estoy en contacto permanentemente con el Vaticano. ¿El Papa habló con usted respecto a esto? El Papa está ya informado de todo. ¿Habló con usted? El Papa está informado. Yo no puedo decir lo que es mi profesión. Ajá. ¿Y usted niega categóricamente que haya pedido el levantamiento de los informes? Yo nunca he pedido que levanten el informe. Yo he dicho que no me parece oportuno publicar cosas que no son al momento ciertas hasta que no haya proceso. Por ejemplo, el proceso canónico se va a instaurar contra este sacerdote. ¿Y por qué publicar tantas cosas cuando no son ciertas? De este sacerdote son ciertas porque le hemos visto la documentación, pero de otros casos yo no sé. Yo no he pedido de anular las publicaciones. Pero he alabado a los periodistas que denuncian, pero he alabado a los periodistas que denuncian a tiempo. He alabado a los periodistas y todo el trabajo de los medios de comunicación social que nos ayudan a combatir todos los abusos. Bueno, muy contradictorio el nuncio, muy contradictorio. Primero dice que no sabía, y que cuando habla con Sara Cartes, le dice que es inoportuno que se publique hasta que no haya, digamos, toda una resolución canónica, no sé, que una decisión canónica. ¿Cómo que no? Y después dice que le felicita que se denuncie. A ver, pero un ratito. Precisar un poquito, ¿verdad? Porque ¿cómo no? Pero digo nomás. Simplemente un poco para precisar los términos. Sí. En primer lugar, de lo que yo acabo de escuchar, Exacto. la primera vez que escucho de esta declaración del nuncio, él dice de que es inoportuno publicar un caso cuando no es bien conocido. Pero dice, de este sacerdote sí es conocido, es conocido el caso. No, pero él dice porque estaba refiriéndose a una entrevista que le hicieron en una ocasión cuando él informó en una rueda de prensa de la elección de un obispo. En ese momento dice que es en aquel caso que le hacían referencia de otros casos preguntándole, y en donde él dijo de que no es oportuno hablar de casos que no se conocen, pero que de este caso sí está bien que se publique, y por eso dice alabo. Pero él también dice que le perjudica moralmente, que no le dijo a Sara Cartes en su carrera, porque Santi le dijo, es cierto que usted le dijo que le va a perjudicar para su carrera, el hecho que ustedes sacaron que hace un año el nuncio ya sabía o algo así, sacaron eso. Se refiere... Para aclarar, sí. Él en su conferencia de prensa hace esta declaración. En su conferencia de prensa, y en esa misma conferencia al día siguiente, todos los diarios traen esa misma declaración. ¿Qué? Trae ABC, trae Última Hora y trae La Nación. Y de que él hace un año ya sabía. Lo que él después quiso aclarar es que
malinterpretó lo que él dijo en conferencia. Probablemente que él hace un año o entendieron mal todos los periodistas que estaban ahí en la cobertura. Bueno, O algo evidentemente... así. Él habla allí de que tiene conocimiento con el dossier, dice. Eso es lo que acaba de decir, por lo menos acá ahora es lo que dice, ¿verdad? Sí, pero que después tiene dice que conocimiento no. de los documentos, ¿me entiende? Porque él dice de que le llega el documento en el 2015. Y en esto coincide con lo que dijo el hermano Antonio. No, el hermano Antonio habló del 2015. Sí, pero dice que el de Cáritas, el hermano Antonio, antes había ido a hablar con Bazán, que me dijo, cierto, en el 2014 el hermano Antonio efectivamente vino junto a mí, me trajo todo el dossier, yo me fui a visitarle al nuncio por Navidad y le digo, mire que a mí me dan, me dicen que hay un cura, bla, bla, eso que ustedes escucharon que había dicho el padre. O sea, que le dice al nuncio, en el 2014 el nuncio ya toma Jorge Bazán tiene conocimiento en el 2014 del dossier. Sí. No sé si es dossier, pero eso dijo. Eso es lo que dijo. No, dossier no, que dijo. Pero ¿qué es lo que usted acaba de decir? De que en el 2014 Jorge Bazán tuvo acceso al dossier. No al dossier, sino que a la denuncia que hizo este señor. Que él ya tomó Jorge Bazán conocimiento. se enteró de eso porque se lo comunicamos. Y él se fue y le comunicó al Entonces, nuncio. con todo mi respeto hacia el nuncio, él, en las entrevistas que hemos tenido 5 o 6 veces que me he juntado con él, la anunciatura, me confirmó que Jorge Bazán le había dicho en el 2014, pero por un problema de idioma, él no recordaba bien el nombre. Claro. Aparte, entonces, cuando yo fui a ver al nuncio fue porque me enojé cuando vi Carlos y Ricardo, que no es sacerdote, en la visita papal. Ahí dije, bueno, alguien tiene que tomar medidas aquí porque esto ya no sé dónde va a llegar. Bueno, el arzobispo no me recibe. En síntesis... El vicario tampoco, me voy al nuncio. Bueno, en síntesis el nuncio le dice al compañero de Canal 13 que él no sabía, que recién toma conocimiento, no dice en realidad cuánto, que no sabía lo de un año y eso es lo que le perjudica de lo que ustedes publicaron, ¿no? ¿Verdad pero algo que publicaron todos los medios. Claro, todos los diarios. Que bueno, pero que usted hace alusión a ustedes, por eso que llama a La Nación. Y que es inoportuno que se publique, eso es lo que le dijo, que es inoportuna la publicación. Pero después quiero que escuchen otra grabación más. Vos que vivís en Sajonia, trabajás en Villa Lisa, tenés una novia, por ejemplo, que vive en Ciudad del Este, bueno, te encanta recorrer el mercadito de Luque. Estés donde estés, para vos que estás en distintos lugares, hay un número telefónico que reúne las 64 sucursales de Farmacéutica y te facilita lo que necesitas en el momento y el lugar indicado. Hacé tus pedidos al 021-438-8000 o desde tu celular marcando el asterisco 4388. Farmacenter, como siempre, nos cuida. Bueno, y ya sabes que con el giro o envío que recibas en tu billetera Tigo Money también podés hacer compras. Con la nueva tarjeta de Tigo Money, el dinero que cargues a tu billetera también podés usarlo en la tarjeta. Esto en cualquiera de los 5.000 comercios de la red Inelco, sin recargos en tus compras ni costos de mantenimiento. Y también tenés un servicio de asistencia médica telefónica gratuita las 24 horas. Adquirílas en las tiendas Tigo o puntos de Tigo Money habilitados. Y eso no es todo. Por cada operación que realices desde tu billetera Tigo Money, recibís paquetigos de regalo. Con Tigo Money, en síntesis, hacelo todo más fácil. Pausa y volvemos. Y hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovechar lo que... Conmigo, lo que ves es lo que tienes. Y yo espero lo mismo de mi mascara. Ahora, Revlon presenta una colección de mascaras para que logres el look que deseas fácilmente. Así que puedes elegir entre ultra volumen, super alargamiento, volumen y alargamiento máximo, definición dramática o el Ultimate All-in-One. La elección es tuya. Elige amor. Una revolución en mascara. Revlon. Love is all. Descubrí un momento Tigo Money. Amor, ¿te acordaste de traer el efectivo? ¿Y para qué si tengo mi Tigo Money? La plata que cargo en mi billetera Tigo Money en mi celular la puedo usar acá. Es mucho más fácil y segura.
Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta y descubrí una nueva forma de pagar con tu billetera Tigo Money y pagá de manera cómoda y segura, sin recargos en tus compras, sin costo de mantenimiento y recibí paquetigos de regalo por cada operación que realices. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo el centro sos vos. Lo último en tecnología visual, el más fino del mercado, está a tu alcance. Jam LED Full HD 1920 x 1080 píxeles HDMI USB. Jam, más tecnología. Representa y distribuye Globo S.A. Jazmín, ¡Hey, hola! ¿a dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame un Farmacenter. poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora, Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Petropar es una empresa nacional que piensa y trabaja para la gente. Por mi trabajo recorro grandes distancias, recorro todo el país. Petropar me asegura calidad, cantidad y precio. Con precios justos, combustibles más amigables con el medio ambiente y una mejor administración. Ofrecemos productos de calidad garantizada para la gente. Petropar, comprometido con el Paraguay, Gobierno Nacional, construyendo el futuro hoy. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, sonreí. Te presentamos ContiFlash. Ahora tu préstamo es más rápido que una selfie. Acércate a las sucursales del Banco Continental y solicita tu préstamo de 5 a 20 millones hasta en 36 cuotas. Para más información ingresa a www.bancocontinental.com.pi y entérate más de este producto. Bueno, ¿sabes cómo te puedes proteger todo el año? Me imagino que ya sabes, con Apelsin C vitamina de 1 gramo. Es importante para prevenir los síntomas del envejecimiento, los síntomas del decaimiento físico y mental y estimular las defensas previniendo resfríos. Apelsin C Vitamin no contiene azúcar y no contiene gluten. Apelsin C Vitamin en su presentación de 20 tabletas efervescentes. Apelsin C Vitamin, calidad FAPAS, ese ruidito, líder en certificación internacional. Bueno, acá el padre Narciso Velázquez no se acordó que le llamó la catequista, no se acordó que se reunió con el padre Antolín Valenzuela y el nuncio, por lo visto, no se acordó que Jorge Bazán ya se fue en el 2014 a decirle que él recibió una denuncia del aquí presente y que me confirmó Bazán, porque ustedes lo escucharon en la entrevista, que efectivamente el Antonio lo visitó, le contó, entonces él cuando, ya que se fue al nuncio, le dijo, ¿sabes qué? Me visitó un señor y me dijo tal cosa. Es más, el nuncio le llama después a Bazán, le dice, no saben nada sobre el tipo. Bueno, pasa el tiempo y vuelve a irse Bazán a hablar con el nuncio. Pero
Entre medio, ahora, porque el nuncio dice que él no sabía, se van los sindicalistas y se va también Bassam. También. Y en el momento, te pregunto, ¿hablan del tema con el nuncio? Porque uno de los objetivos era justamente aclarar ese tema, porque nosotros recibimos la información del hermano Antonio y de Bassam, y nosotros queríamos contrastar eso con el propio nuncio apostólico. Y en la visita... Y también porque ustedes decían que Narciso Velázquez sabía el tema, y cómo es posible que no se haya actuado. Exacto. Nosotros en realidad lo que exigíamos era la investigación profunda, imparcial, porque habíamos rechazado la conformación de la primera comisión, porque creíamos que era totalmente, estaba mal constituida, y por suerte se cambió esa primera comisión. Ahora existe otra comisión que parece que funciona mejor. Y nosotros exigíamos la investigación a fondo. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos que si esos testimonios que aparecen en los materiales audiovisuales producidos por la investigación periodística son ciertos, si esos testimonios son ciertos, estamos ante un hecho de encubrimiento. Entonces, no creemos que eso tenga que quedar así. Exigíamos que los responsables enfrenten la responsabilidad y que se tomen medidas sobre eso. Ahora, y vos me decías que en esa reunión donde estaba también el director Jorge Bassam, en un momento dado, él inclusive le dice, pero ¿se acuerdan? No, yo vine en el 2014, o sea, hace alusión a eso, y el nuncio en ningún momento le dice que se olvidó ni nada. Ahora vamos a escuchar, porque le voy a decir una cosa. Yo tengo el audio, en realidad, completo de esa entrevista entre los sindicalistas, el nuncio y Bassam. Tengo toda. Esta es solamente una partecita. Vamos a escucharlo. Pero en aquel momento tú le dijiste de ir a la fiscalía. No. Yo me circunscribí al ámbito eclesial. Pero cuando la gente del sindicato se comunica conmigo, ¿qué era cuándo? Ahora, para este tema, y ya tenían confirmada mi conversación con usted el 2014, yo les dije que sí, que era cierto, que yo conversé con usted ya en el 2014, que es verdad, pero que yo jamás le entregué a usted ningún documento por escrito ni ningún documento. Eso es verdad. Y es correcta la frase que ellos ponen al final, que ellos, tú y otros, no sé, el catequista o el hermano, están dispuestos a testimoniar ante la Santa Sede. Esto, que me dijiste este nombre, así, y que ni sabía escribir, y que después nunca vi un documento. O sea, la rigurosidad de la investigación. Y en este momento, nosotros no debemos ahora hacer un proceso. Yo digo solo, yo esta carta la envié todavía a la Secretaría de Estado para que a mí le vea. Pero con mi comentario, yo recibí los periodistas. Bueno, ahí entonces él reconoce de que sí se había ido Bassam, digamos, en el 2014, a decirle esto. Entonces, mira, desde el punto de vista, digamos, de los intereses de la institución católica, no es poca cosa la diferencia entre diciembre del 2014 y diciembre del 2015. ¿Por qué? Porque, pequeño detalle, en ese año sucedieron muchas cosas. Entre esas cosas, la venida del Santo Padre, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad yo creo que se agudiza aún más en una personalidad tan importante como el nuncio apostólico y también los demás miembros de la jerarquía eclesial de la Iglesia paraguaya. Si me dejas agregar, te digo que Ibáñez tenía una misa pactada para el 3 de mayo, el 3 de mayo pasado. 3 de marzo pasado. ¿Sí? Por el día de la Divina Misericordia, él iba a ser uno de los sacerdotes. Y ese documento, ese documento lo tiene el nuncio también. ¿Cuál documento? Ese de que en la Capilla de los Tres Reyes, el 3 de marzo, Carlos iba a celebrar misa. Se lo entregué yo. Entonces, él sabía. Entonces, algo está pasando. Sí. En diciembre del 2014 no hay documentos que le entreguen al nuncio. El nuncio habla mucho de que no se ha denunciado la Fiscalía. Díganme a mí que voy yo a denunciar a la Fiscalía que hay un sacerdote suspendido que está celebrando misa. Y en la Fiscalía se ríen de mí. Y me dice, vaya usted al obispo y se lo dice. Si está usted otra denuncia... No, aparte, vamos a hablar también seriamente. Perdón.
usted si sabe de que es un pedófilo, está obligado a ir a la fiscalía. Yo no lo sé. ¿Usted no sabía? No. Porque yo no sabía. Y ahora, yo no sabía. ahora al saber hizo, padre. Ahora está una investigación y Ya, la investigación... ¿a la fiscalía usted Padre, fue? No, ahora la fiscalía ha pedido el resultado de la investigación que se está haciendo, porque se formó una comisión que está trabajando. Yo incluso bueno, he entonces hecho... no se fueron. Si ustedes mismos no se van, ¿por qué se va Antonio? No, porque ahora se está haciendo y la fiscalía pide el resultado de la investigación. bueno, que entonces se está haciendo. Ahora tiene que ir, o sea, ahora mismo bueno, la ¿y no se comisión, fueron? no, la comisión ahora está trabajando. Esa comisión no depende de mí. O sea, esa comisión está haciendo justamente para ¿Y depende de Antonio entonces? Depende en este Entonces, momento ¿por qué le de exigía sí a mismo. él algo que ustedes como institución no Cuando hicieron? él conoció, porque él dice... No, ¿Y es el que, nuncio por qué no se fue? No, un ratito, mira, un ratito. Él dice, si es que yo me voy a decir, hay un sacerdote suspendido que está celebrando misas y eso yo voy a ir a denunciar, entonces se van a reír de mí, dice. No es eso lo que tiene que él denunciar. Él tiene que denunciar si es que sabía de que este sacerdote era un pedófilo. Bueno, pero, Y este pedófilo, escúchame, todo eso, padre, te dijo Sí. a vos, la catequista, no me dijo, vos mira, hablaste no con me el dijo. padre Antolín, No me dijo, el mira. nuncio, no me dijo. Yo sí No tengo me que, dijo. en este momento, Y bueno, padre, pero- no sé, a ver, dos mentirosos contra vos, de verdad, yo le creo más a esos dos, que a vos, digo sinceramente. Está bien, ¿verdad? está muy bien. mira. Le creo más, o sea, porque sos muy contradictorio, no me acuerdo. Perdóneme. No, o sea, o no te acordás o no. Son las dos cosas. Un ratito. A ver, sí, Yo adelante. pido por favor que Adelante, podamos sí, hablar. sí, Sí, adelante. muy bien. Si es que yo tengo conocimiento de un sacerdote que tiene denuncias sobre abuso sexual de menores, yo no me quedo callado, mira. Y es lo que No me él quedo hizo. callado. Él no se me quedó quedo callado. Un ratito. No me quedo callado. Inmediatamente se hace un proceso. Inmediatamente. Porque ese es el mandato que tenemos nosotros desde el año 2001 con el Papa Juan Pablo II. No hiciste eso, padre. Pero no No tuve hiciste vos y no conocimiento. hizo Nuncio. No hiciste perdóneme, eso. padre. Ahí está la prueba de que ellos sí En el sabían. En el mes de diciembre, yo le entrego un dossier así de grande al nuncio apostólico de su santidad en Paraguay. Perfecto. Él se entera. En diciembre se entera por el obispo de Villa María que está suspendido a Divini y que está suspendido por casos de pedofilia. Sí, perfecto. En diciembre. Está bien. Hasta Y bueno, el ¿por qué no mes- se fue a la hasta el fiscalía? mes de abril. Porque ese documento tiene que ser probado. Y bueno, ¿y Nina. entonces por qué le decía a él que se vaya? Porque si él se fue a la yo no puedo iglesia. probarlo. Y bueno, y también conoció al nuncio Pero y si no él se conoció fue. antes del anuncio. No, déjeme yo que le simplemente diga. dije, porque él dijo que si yo me voy a denunciar a un sacerdote suspendido que está celebrando misa, si ese es el motivo de la denuncia. No es el motivo No, de la ya sé, denuncia. pero lo que él te ¿me dijo es entiendes? antes lo que vos le dijiste. ¿Por No, qué no. no te fuiste a la No, no. fiscalía Porque- si sabías todo no, no, eso? porque se él- fue a la iglesia a llevar todos los elementos. Aparte, te digo una cosa, vos sabés perfectamente mejor que yo que dentro de la iglesia, normalmente, la conducta de la gente de la iglesia es ir primero a su iglesia a hacer todas las cosas, no a sacar Pero al en este aire. caso Vos sabés no, eso. este caso no. Vos sabés que así se ha comportado la Este iglesia caso se ha históricamente. Y en este caso fue peor. Porque ni caso no. siquiera lo inhabilitaron dentro de la iglesia. No Mina, te digo lo que se perdona, haya ido a la señora fiscalía. Perdona, Señora Mina, Mina, esto disculpe, se ha no, hecho tranquilo. en la iglesia, perdone padre, Sí, adelante. desde el mes de diciembre Sí. del 2014. 2015, no, 2015, Sí, ya sé, pero lo de Basante. hasta marzo Claro. o abril del No hicieron 2016, nada. Nadie hizo no se nada. hizo Con el nada. dossier. Recién cuando salió lo de la nación. Cuando iba a salir lo de la Nación, porque el obispo de Villa María llama al nuncio un domingo Exactamente. Jofré le diciéndole llamó. que 6 periodistas estaban en Villa María haciendo preguntas, el nuncio me llama a las 8:30 de la noche a mi casa, a mi teléfono, para decirme que los periodistas están haciendo entrevistas. Y yo le digo al nuncio, sí, no lo sé, no señor, yo no he hablado con los periodistas, pero yo le conté a usted que la prensa se iba a enterar. Y usted me respondió esto. Sí, es cierto, pero que investiguen, que hagan una entrevista al arzobispo. Digo, eso yo no lo puedo hacer porque son los periodistas quienes están haciendo la investigación. Entonces, y aparte de eso, el señor arzobispo se entera y en abril le da una carta a Carlos suspendiéndole de nuevo, diciéndole no puedes celebrar, no puedes hacer todas estas cosas. La carta está y se la puedo mostrar. Hace una declaración el arzobispo. No. Una declaración pública. No. Antes le había dado una carta a Carlos personalmente. La declaración la hace el señor arzobispo porque yo le sugerí. Usted le sugirió. Yo le sugerí. ¿Por qué?
porque hacía, y puede ver las fechas, padre. Sí, no, yo Abril, no estoy... y antes de que salga, el día antes de la publicación de la prensa, el arzobispo saca la publicación. El día anterior, a mí me había llamado el arzobispo, con un testigo que estaba allí, que era el superior de la Congregación del Espíritu Santo. Su superior. Mi superior. Un día antes de nuestra publicación, El día la antes iglesia de la- saca Sí. la resolución. Porque me llama el arzobispo para hacerme culpable y decirme que yo he hecho la denuncia por despecho. Cuando yo he hecho una denuncia por dos razones. Primera, como dice la catequista, por limpiar la iglesia. Segunda, porque no haya estafas en el Paraguay de un señor que está estafando a muchos jóvenes. Y la iglesia sigue en silencio. Y no, aparte me parece realmente tan bajo que te responda un arzobispo, ¿verdad? Que diga, por despecho. Independientemente que él tenga un despecho hacia Carlos Ibañez, hacia los denunciantes, ¿verdad? Los denunciados. ¿Qué importa? Yo tomo la denuncia. Yo le puedo no aguantar a fulano. Pero si lo que yo digo es verdad, independientemente a mis razones más íntimas, ¿verdad? ¿Qué importa si yo estoy denunciando algo que es cierto? Aparte, mira... Tengo que ir a una breve pausa, de verdad, gente. Me disculpan y enseguida volvemos. Puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende. Jazmín, ¡Hey, hola! ¿a dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame un Farmacenter. poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Conmigo, lo que ves es lo que tienes. Y yo espero lo mismo de mi mascara. Ahora, Revlon presenta una colección de mascaras para que logres el look que deseas fácilmente. Así que puedes elegir entre ultra volumen, super alargamiento, volumen y alargamiento máximo, definición dramática o el Ultimate All-in-One. La elección es tuya. Elige amor. Una revolución en mascara. Revlon. Love is on. Disfruta de la red 4G LTE más grande y poderosa del país. Aprovecha las ofertas exclusivas de la Gran Feria Tigo en la Expo Mariano Rocalonso. Los mejores smartphones con grandes descuentos. Ofertas exclusivas en la Expo del 2 al 17 de julio. Una razón más para que elijas Tigo. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Carga para toda la vida con la promo de Barcos y Rodados. Cada 100.000 guaraníes en combustibles recibís un cupón para ganar cientos de espectaculares premios. Pero además podés ser uno de los 2 ganadores que van a cargar combustible gratis de por vida. Escuchaste bien, combustible gratis de por vida. Carga para toda la vida en Barcos y Rodados. Venga Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, quiero decirles que también nosotros extendimos la invitación al nuncio para que esté aquí. Y él nos contestó y tenemos también la grabación, digamos, de lo que nos contestó. Y dijo que él normalmente no va a programas por protocolo, etcétera, etcétera.
Entonces por eso no está, pero quiero que sepan que también quisimos que el nuncio esté aquí para, obviamente, escuchar su propia versión. Lo mejor para tus fiestas y recepciones, Confitería El Molino, dirección España, Casi, Brasil, teléfono 021-2253-51, 021-2040-31. En la web www.confiterialmolino.com.pi. Y ya sabes que las sillas del programa las encontrarás en Mecal Muebles. Bueno, se nos fue el tiempo y lastimosamente es así, porque la verdad yo estaría como mínimo 2 horas más con este panel. Pero ustedes pueden seguir todo este tema en Radio 1000 porque obviamente vamos a hacer el seguimiento. Y sé que también hay una comisión conformada en este momento por la Iglesia que también vamos a hacer el seguimiento de toda la tarea que se está haciendo, ¿verdad? Hay un material que quiero que pasen, que es el número 010, que es la Carta Apostólica del Papa. A ver, por favor. El Papa Francisco aprobó el proceso para expulsar obispos por casos de pedofilia. En un nuevo paso contra los abusos del clero a menores, el Papa Francisco ha firmado y publicado la Carta Apostólica titulada Como una madre amorosa, en la que refuerza las medidas en casos de pederastia. El documento contiene 5 artículos y la novedad es que el Santo Padre establece también que entre las causas más graves ya previstas para apartar a obispos esté la negligencia. Los obispos culpables de negligencia en el ejercicio de sus funciones frente a casos de abusos sexuales contra menores podrán ser destituidos según el nuevo decreto que fue incorporado en el derecho canónico. Por tratarse de decisiones importantes, el Papa Francisco anunció la creación de un colegio de juristas, probablemente formado por cardenales y obispos, que asistirá al Santo Padre antes de tomar una decisión definitiva. Bueno, ante esto, yo quiero saber qué va a hacer el Vaticano con toda esta información que estamos dando en este programa y que también ya lo habían dado antes los compañeros de La Nación. O sea, a ver, el Vaticano tiene... Yo voy a enviar por lo menos, no sé si llegará, estos 2 programas, porque si el Papa quita una carta apostólica, una madre amorosa, no sé cómo se llama, donde justamente amplía esto, que no solamente los pederastas, los pedófilos van a ser apartados, sino también aquellos que actúan con negligencia con esto acá, las autoridades, algunas autoridades de la Iglesia Católica y el propio nuncio actuó con absoluta negligencia. Eso es lo que yo pienso. Y también quiero hacer una crítica, no solamente a estas autoridades eclesiales, tanto paraguayas como el nuncio, que en realidad no es una autoridad paraguaya, sino que es representante del propio Vaticano, que actuaron con negligencia, nada más y nada menos en el caso de un pedófilo. También quiero hacer una crítica al gobierno de Cartes, o sea, concretamente a Cartes y a Sara Cartes. Vamos a este material, por favor. Mientras, desde el Gobierno Nacional de manera oficial se hacen lanzamientos de campañas contra el abuso sexual infantil, instando a la ciudadanía a denunciar los casos de abuso, llamativamente, desde el sector privado, el Grupo Cartes censura abiertamente una investigación que involucra a curas acusados de pedofilia. Con respecto al tema de las publicaciones que veníamos haciendo con la serie La Iglesia Oscura, nos informaron ayer que, a través de una decisión empresarial y exclusivamente de los dueños del diario, las mismas ya no se podían seguir haciendo. Nosotros ejercimos un derecho de interrumpir por un momento la investigación en el papel, ¿verdad? En una empresa como la que cualquiera puede trabajar, la propiedad es la que decide las decisiones finales, ¿verdad? Nosotros tenemos los equipos de trabajo, cada uno hace su trabajo, pero es la decisión final de la propiedad la que define los rumbos que
sigue la empresa, ¿verdad? Es decir, que la señora Sara Carte fue la que determinó que parara la publicación de la investigación. Sí, así mismo. Yo ni le voy a preguntar nada a los periodistas de La Nación, porque como son obviamente empleados, funcionarios de ese diario, no los quiero poner en ningún brete. El tema acá es el siguiente. Si vos haces una campaña desde el gobierno, porque el gobierno es Cartes, o sea, él es el presidente de la República, y Sara casi la vice, o no sé si ella lo es la presidenta y Cartes el vice, pero bueno, forma parte del equipo de gobierno, y hace una campaña fabulosa, que me encanta, de verdad, instando a la gente a denunciar abuso a menores. Paralelamente, en la parte privada de su vida, porque el nuncio le llamó, ¿verdad? Ella decide que eso, lógico, tiene todo el derecho a decidir, categórico, ella la dueña puede decidir, eso coincide con el director de La Nación, ¿verdad? Sí, cierto, le dice la dueña, ella es la que decide. Y yo lamento, Sara Carte, que haya decidido que no se publique, tenías que haber dicho más primeras planas sobre esto, porque vos mismos y ustedes mismos instan a hacer la denuncia. Entonces ustedes que tienen un diario, tienen un medio y periodistas fabulosos que hacen una investigación fuera de serie, tendrían que darle 80 tapas, no algo tan grave como esto. Entonces va mi crítica directo a Sara Cartes sobre lo que hizo de parar la publicación en el diario La Nación. Hermosa encima investigación. Y en relación a la jerarquía eclesial, sobre todo a estas personas que fueron tocadas acá, yo sinceramente, una vez más, estoy muy desilusionada, que le importará 3 pepinos, obviamente, a los aludidos, digamos, ¿verdad? Pero yo me imagino que otras personas que también forman parte de la Iglesia Católica estarán muy desilusionadas de la actitud que tuvieron en relación a cómo callaron algo tan grave como esta denuncia. A mí como mínimo me queda la duda. En realidad, de verdad, no quiero ser hipócrita. A mí no me queda la duda. Yo creo que ellos sí sabían. Y como fue una tradición de hace años en la iglesia, lastimosamente hubo cientos, miles de niños abusados por sacerdotes. Siempre se ocultó, se le trasladó cualquier cosa, pero menos sacar a luz, denunciarle en primera plana la cara del pedófilo y sacarlo de la iglesia y mandarle preso, que es lo que se merecen. Yo les agradezco muchísimo en la compañía, agradezco a todos ustedes que hayan estado aquí presentes y obviamente esta investigación continúa y ojalá no solamente continúe la investigación, sino que se haga justicia. Muchísimas gracias, muy buena noche. Dale día libre a la experiencia. Lunes de Mina fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Achón, renova tu mundo. Banco Continental. Responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Jam LED Full HD. Más tecnología. Representa y distribuye Globo SA. Con los auspicios de Apelsin C Vitamin, calidad Fapasa, líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y Rodados, carga para toda la vida.